¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por favor, empiecen a registrar su asistencia, ¿de acuerdo? Para tratar de comenzar la clase del día de hoy. ¿Sí? Bueno, repito nuevamente, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Una clase bastante práctica en el sentido de que vamos a ver algunas cosas como lo que estábamos viendo el día de ayer, arreglos y dejando todo listo para el día jueves, que vamos a terminar ya este tema, ¿no? Entonces, bueno, creo que el día de ayer nos fue bastante bien, hicimos un repaso de lo que son arreglos, el día de hoy seguiremos profundizando en eso y bueno, finalizaremos aparentemente este tema el día jueves. Entonces, vamos a dar inicio. Eh, ¿Qué quedó pendiente el día de ayer, eh, Nicolás? Buenas tardes, profe. Ayer quedó pendiente el tercer ejercicio que era de ingresar 5 calificaciones, hacer el promedio y sacar cuántas calificaciones son menores a 14. Ya, perfecto. Entonces, el día de ayer empezamos a revisar lo que tiene que ver con arreglos, ¿no? Cómo declararlos, el tipo, cómo ingresar los elementos, cómo mostrarlos y bueno, luego hicimos unos dos pequeños ejercicios en los que se quería que ustedes demuestren si se había comprendido lo que vimos en clase y por cuestión del tiempo dejamos planteado un tercer ejercicio que es el que está en la pantalla, ¿no? El que nos supo comentar Nicolás, que dice leer 5 calificaciones por teclado. Estas calificaciones, almacenarlas en un arreglo, ¿sí? Y cuando ya estén las calificaciones en un arreglo, encontrar el promedio de esa información y aparte de eso, contar el número de calificaciones menores a 14. Entonces, básicamente era una práctica de seguir trabajando con arreglos y utilizar algo de lo que ustedes debieron haber visto en programación 1 y programación 2, como son los acumuladores y ese tipo de situaciones. Entonces, esa era la práctica, ¿no? Como les dije el día de ayer, no era de ver. Sin embargo, sí me gustaría que todos lo hayan intentado, todos lo hayan hecho y lo más importante, que todos hayan podido. Porque, repito, no es nada del otro mundo, es algo bastante simple, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, no sé, ¿quién lo logró? Alcé la mano. ¿Quién tuvo la posibilidad de lograrlo? Ojo, un ejercicio que no era nada del otro mundo, simplemente cumplir lo que nos decía el ejercicio, ¿no? Más o menos esa es la tónica que tendrán las evaluaciones, que dicho de mano será la próxima semana. Entonces, bueno, veo que la mayoría lo ha logrado. Entonces, dicho esto, no sé quién nos quiere compartir la pantalla para que nos deje observar qué lógica utilizó. Ojo, de hacer se podrían tener varios métodos, ¿no? Sin embargo, quisiera ver cómo lo hicieron. No sé quién nos comparte o yo escojo democráticamente. Yo le puedo compartir. Ya, perfecto. Listo. Carlos me parece que era. Listo, Carlos. Entonces, compártanos y déjenos ver cómo usted hizo para resolver el ejercicio. Está todo en orden, ¿no? Sí, sí se puede compartir. Ya, perfecto. Listo. Entonces, estamos viendo la pantalla de Carlos, ¿no? Entonces, te Así escuchamos, es. Carlos. ¿Cómo lo hiciste? Primero, ¿cómo se llama esto? Primero podemos ingresar la longitud del vector por teclado. Solo nos limitamos a 5 calificaciones. Declaré un vector double. Eh, ¿Qué más? Inicialicé, o sea, para ingresar los datos por teclado, lo hice con un for que nos va mostrando la posición a la que vamos a ingresar y al final nos muestra el dato ingresado. Igualmente, ¿cómo se llama esto? Aquí esto nos imprime el vector, el dato ingresado.
Y para el tema de las notas, o sea, el conteo de notas inferiores a 14, simplemente puso un if con calificaciones igual a la posición del vector, menos 14 y puso un contador. El contador me dice en cero. Igualmente para el promedio, simplemente declaré una variable double, me inicializar en cero, después empieza a sumar las calificaciones una por una. Al final, al final simplemente para sacar el promedio utilizo los valores ya sumados sobre dividirlo para la longitud del vector y eso es todo. Y Ya, eso es lo que se ejecuta. ya, listo, ejecútale y veamos qué es lo que sucede. Listo. Empezamos calificación 1. Damos enter. Como dije, como dije, Ya, como dije, nos muestra la posición del vector en la que ingresamos el dato, nos muestra la suma de todos los valores, nos muestra el promedio, nos muestra las notas inferiores a 14, que solo tenemos una, y la podemos observar aquí. Eso es todo. ya. Listo, perfecto, Carlos, muy bien. Sí, bastante bien, de hecho, aparte de indicarnos la posibilidad de ingresar el dato, nos estás permitiendo observar en la posición en la que se almacena en el vector. Bastante bien. Muchísimas gracias, Carlos. Te felicito. Bastante bien. Sí. Bueno, ¿qué era lo importante en este ejercicio? Por un lado, utilizar los contadores, ¿no? Especialmente para la suma de los datos que conforman el arreglo y utilizar la sentencia de control if para ir analizando las calificaciones que se van ingresando y con ello, de igual manera, utilizar otro contador para que en caso de que haya más de uno, se vayan contando, ¿no? Y bueno, eso era todo. De ahí sacar un promedio, pues pienso que no es nada del otro mundo. Saben que el promedio es la suma de todos los elementos dividido para el número de calificaciones. En este caso, el número de calificaciones es la longitud del vector. ¿Sí? Y listo. Y luego ya simplemente mostrar las respuestas, ¿no? Entonces, prácticamente ese era el ejercicio que quedó planteado el día de ayer. No sé si alguien hizo de alguna manera diferente, no sé, utilizó otra forma y quiera compartirnos. Vi que John y vi que Joel creo que tenía la mano levantada, no sé. ¿Alguien hizo de otra manera, manejando otra estructura en el código o todos coincidieron de la misma forma? A ver, vamos viendo. Sebastián, no sé, igualito, algo cambia. Sí, o sea, no, la verdad dice casi igual, solo que no ingresé el número de notas que se pueden ingresar. Eso no le hice, solo le puse 5 directamente. Ya, perfecto. Sí, no, no habría Brian, creo problema. que alza la mano, profe, para que creo que quiere presentar. Sí, no sé, no me aparece que alguien quiera compartir, no sé. Bueno, repito, alguien hizo de alguna manera diferente que nos quiera mostrar. Ojo, formas hay varias, ¿no? Carlos nos mostró una. Pienso que es la más estándar, ¿no? Ir llenando el vector, utilizar contadores, utilizar un if con una condición para ir contando las notas menores de 14. Pienso que esa es la lógica que todos deberíamos haber usado, ¿no? Sin embargo, repito, si es que alguien tiene alguna otra situación, Yo le hice, pero solo con colores nomás. O sea, es casi lo mismo, pero colores, pero con colores. a ver, nos puedes compartir para ver y con eso sí ya poder ver el tema del día de hoy, ¿ya? A ver, Brian, ¿puedes compartir?
¿Ya están viendo? Sí, ya se observa. A ver, dinos, ¿qué O es lo que... sea, es prácticamente lo mismo, sino que yo le entendí de una clase de colores que tengo. Tengo para ingresar la nota, el for. Tengo un if que me dice que si las notas ingresadas, entre las notas ingresadas hay una que es menor que 14, le va a pintar de color rojo. Y caso contrario se va a imprimir del color original. Tengo aquí, utilicé la librería lo que es raíz para poder sumar y luego hacer el método aquí para lo que es el promedio. Y lo mismo imprimir en colores que me diga cuántas notas menores a 14 hay. Y cuando le ejecuto lo que me da es esto de aquí, cuántas notas son 5. Y aquí pongo cualquier, lo que es las notas. Y aquí me resalta en color rojo las notas que son menores a 14, y me da la suma, el promedio, y aquí me dice cuántas notas hay. O sea, es prácticamente casi lo mismo, solo para lo que es la suma no utilicé un for, sino que ya me ahorré líneas de código utilizando este método que me parece más fácil. Y eso es. Perfecto, muchísimas gracias, Brian. Sí, bueno, en este caso, Brian ha recurrido a una clase de colores, que básicamente lo que nos ayuda es a colorear las letras, ¿no? A modificar el color de la fuente. Él ha puesto, ¿no? Que si tiene menos de 14 se pinte de rojo. Sí, que es generalmente lo que sucede, ¿no? Cuando estamos en colegio y se acaba el año lectivo y vamos a ver cuadros y ves ahí los rojos porque algo está mal. Entonces, remembrando eso, pienso yo que por esa la tónica de colores. Bueno, entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando de tema, el día de hoy vamos a ver lo que son operaciones con arreglos, ¿sí? He separado la clase en dos momentos, ¿no? El primer momento, utilizar las operaciones más elementales de los arreglos, pero codificadas desde cero. Es decir, vamos a ir utilizando bucles y todo para ir tratando de que podamos obtener respuestas del arreglo utilizando código desde cero. Es decir, nosotros mismos buscando la forma de obtener las operaciones, es decir, los resultados de las operaciones. Y en un segundo momento, una vez que finalicemos la primera parte, utilizaremos la clase que Brian comentó en este momento y la que Emil también nos comentó el día de ayer, que es la clase Array, que obviamente nos va a simplificar mucho, ¿de acuerdo? Porque utilizar una clase significa utilizar métodos que ya están predeterminados, es decir, que ya existen. Profe, ¿por qué nos va a dar de dos formas, ¿no? Primero, como que no hubiera la clase array y luego con los métodos de la clase array, porque en cierto momento de la vida te puede fallar la memoria, te puede fallar cualquier situación o por alguna cosa de la vida algo le pasa a la clase array que puede suceder. Entonces es también necesario como que ver la forma mediante código de cómo replicar lo que hace ese método. Entonces, esa es la idea como tal, ¿no? Entonces, repito, vamos a ver las operaciones con arreglos. Primero vamos a ver, repito, con código, cómo hacer ciertas cosas que ayer ya hicimos y bueno, que hoy día vamos como que a darle un tinte especial a cada una de esas operaciones. Y después, cuando ya finalicemos esta primera parte, veremos un poco lo que es la clase Array. Eh, Obviamente no voy a ver a fondo, no voy a ver todos los métodos que la clase Array tiene, pero sí voy a utilizar como que los más importantes. Entonces, básicamente esa es la clase del día de hoy y el jueves ya nos quedaría únicamente las operaciones más elementales, ¿no? Como son el ordenamiento y la búsqueda de arrays.
Entonces, esa es la tónica del día de hoy y lo que haremos del día jueves. Entonces, no sé si antes de empezar hay alguna inquietud, Alexander, o podemos darle play a la clase del día de hoy. No, Inge, todo está perfectamente claro. Ya. Nicolás, no sé, veo con el micrófono encendido. ¿Algo sucede? No, profe, sin problema, solo tengo muteado el micrófono, de verdad. Ya, listo, no hay problema. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿sí? Bueno, este está el ejercicio y listo. Entonces, las operaciones con arreglos, como su nombre lo indica, son tareas que nosotros debemos establecer y que debemos tener bien claras respecto al funcionamiento de los arreglos. Entonces, yo he puesto aquí un grupo de operaciones que son las más elementales, ¿no? Como la lectura, la escritura, el copiar, la suma de datos, que es lo que usted acabó de hacer, el promedio de datos, que también lo hizo, y encontrar el valor máximo y el valor mínimo de un arreglo. Estas 7 operaciones que usted puede visualizar en la diapositiva son las operaciones más comunes, las más elementales de un arreglo. Vamos a ir implementándolas de una en una en el NetBeans. Cabe aclarar que lectura, escritura, ya hicimos el día de ayer, suma de datos y el promedio estuvieron implícitas en el ejercicio número 3. Sin embargo, repito, vamos a irlas viendo por separado para que usted tenga claro de qué se tratan, cómo se estructuran. Repito, a pesar de que el día de ayer ya lo vimos, y una vez que terminemos la revisión de estas operaciones con código, sin ayuda de ninguna librería externa, empezaremos a ver la clase array. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Por favor. Pues no se olviden, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, van haciéndola y con eso vamos avanzando. Bueno, entonces empezamos. Listo, vamos viendo. Sebastián, ¿se observa el NetBeans? ¿Estamos en orden? Sí, profe, todo en orden. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿no? He creado un proyecto que se llama Operaciones de Arreglos. Repito, vamos a ir visualizando mediante código de uno en uno cada una de las operaciones. Repito, el día de ayer ya vimos algunas, sin embargo, como que para que quede totalmente claro y como especie de retroalimentación, vamos a volver a verlas, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Y repito, en caso de que exista alguna inquietud, pues no es nada más que me la hagan saber y listo, ¿no? Contestamos la inquietud y continuamos. Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a declarar una variable que nos va a permitir determinar la longitud o la dimensión de los vectores con los que vamos a trabajar. En este caso, he declarado una variable de tipo entero que se llame n elementos, ¿sí? En este caso, por cuestión de tiempo, le voy a inicializar directamente en 3. ¿Qué quiere decir esto? Que los vectores con los que vamos a trabajar tienen 3 elementos. Listo, nada más, ¿sí? Luego, voy a hacer el llamado de la librería Scanner para poder ingresar por teclados esos datos, ¿sí? Que ustedes igual eso ya dominan, ¿de acuerdo? No se olvide, la librería Scanner o la clase Scanner no está adjunta a los proyectos, por lo que tenemos que importarla, ¿sí? Y bueno, para empezar a trabajar con las diferentes operaciones, voy a declarar 2 arreglos, ¿sí? Bueno, por el día de hoy voy a trabajar con enteros. Al primer arreglo le voy a poner array 1, ¿sí? Únicamente voy a inicializarlo y como ya podemos ver en la parte superior, le vamos a decir que de dimensión tenga 3, ¿no? El número de elementos. Y voy a declarar un segundo array, ¿sí? Porque vamos a realizar algunas operaciones donde necesitaremos otro arreglo. Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente he declarado directamente
la dimensión que va a tener nuestro array 1 y array 2 en este caso. He hecho el llamado de la librería escáner para poder ingresar datos por teclado y he creado dos arrays de tipo entero, cada uno de ellos con la dimensión establecida en la variable número de elementos. ¿Sí? Entonces, tengo la dimensión de los vectores, tengo los dos vectores y tengo listo para poder ingresar los datos por teclado. No he hecho nada más. ¿Sí? Con estos elementos que acabo de escribir en el NetBeans, vamos a empezar de a poco a hacer cada una de las operaciones, ¿sí? Lectura, escritura, copiar, suma de datos, promedio, mínimo, máximo, que es las operaciones que vimos en la diapositiva anterior. Dicho esto, Fátima, ¿alguna pregunta? No, no tengo ninguna pregunta. Alex, ¿alguna inquietud? No dije ninguna. Perfecto. Entonces, vamos con la primera operación, ¿no? Que ya la vimos el día de ayer, que se denomina lectura, ¿no? Entonces, ¿qué es la lectura? Es el proceso mediante el cual nosotros ingresamos la información al array, ¿sí? Eso ya hicimos ayer, ¿no es cierto? Incluso ya hicimos la práctica de los ejercicios. Entonces, como método de repaso, ¿no? No se olvide, para llenar un arreglo, siempre hacemos el uso del bucle for, en este caso, ¿sí? De igual manera, no se olviden, siempre inicializarlo en 0, ¿sí? No se olviden, siempre la condición, ¿no? Y menor, en este caso vamos a llenar el array 1, entonces lo único que hacemos es decirle que este proceso se repita siempre y cuando esa i sea menor que la longitud del array 1, y luego el proceso va a ir incrementándose de 1 en 1, ¿de acuerdo? Entonces, miren, nada más, ¿sí? Entonces, la operación de lectura, lo único que nos ayuda a identificar es cómo llenar el arreglo, ¿sí? Entonces, en este caso, volvemos a utilizar, ¿no? System.out.println, ¿sí? En este caso, ponemos como que un mensaje, ¿no? Ingresar el elemento, ¿sí? En este caso, no me voy a quedar atrás de los estudiantes que están poniendo la posición, entonces yo voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a tratar de ir poniendo ya un poquito más de nivel. Entonces, le voy a ir diciendo al usuario que ingrese el elemento y me asome el elemento, ¿no? En este caso, ¿por qué i más 1? Porque no se olvide que los elementos se numeran del 1 en adelante. No estoy hablando de las posiciones. Entonces, la idea es que me salga, ingrese el elemento 1, 2 y 3 en este caso, ¿no? Porque el vector es de 3 dimensiones. Y por último, lo que hicimos de ayer, ¿no? A cada posición del array 1 le vamos a ir asignando lo que vamos a ir ingresando por teclado. Y listo, miren. De esa manera hemos vuelto a reescribir el método que nos va a permitir leer la información. ¿Y qué es leer la información en un arreglo? Almacenar los datos en cada posición del vector, ¿sí? Entonces, eso ya hicimos ayer, ¿sí? Ya aprendimos a cómo llenar la información en un vector. Sin embargo, ahora sabemos que ese proceso como operación se denomina lectura, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto, ustedes pueden ver que automáticamente me dice ingrese el elemento 1, ingreso el 7. Ingrese el elemento 2, el 9. Ingrese el elemento 3, el 8. Y listo. En este caso, lo único que estoy haciendo es almacenando la información en el arreglo. No he hecho absolutamente nada más, ¿sí? Preguntas hasta ahí, Michael. ¿Está claro? No, Ya, perfecto. Marco, ¿está entendido que el proceso de llenar el arreglo con información se denomina lectura? ¿Está entendido sí o no? Sí, Inge, sí está entendido.
Perfecto. Vamos, siguiente operación. Se denomina escritura. ¿Sí? ¿Qué es la operación de escritura? Simplemente mostrar ya el vector con la información. Es decir, imprimir la información que tiene la regla. Eso igual, ya lo hicimos del día de ayer. Entonces, la operación escritura, repito nuevamente, simplemente es la operación que nos va a permitir ver la información que está dentro de el vector, ¿sí? O del arreglo, como usted entienda. Sin embargo, el día de hoy voy a utilizar otra forma de mostrar la información. El día de ayer vimos del bucle for, ¿sí? Y fuimos mostrando cada uno de los arreglos. En este momento voy a utilizar otra sentencia que se denomina for each, ¿sí? Que tiene como que la estructura del bucle for, pero en código es mucho más corto y a la final termina siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo se estructura este for each? Lo único que hacemos es inicializar de igual manera como que fuera un bucle for. Sin embargo, en los paréntesis lo que hacemos es declarar una variable, ¿sí? En este caso yo voy a declarar la variable entera y ya no tenemos que poner un proceso de repetición ni tenemos que poner un incremento. Simplemente ponemos del for, el tipo del arreglo, una variable como tal, 2 puntos y el nombre de la regla. ¿Sí? Entonces, miren, esa es la escritura de este código llamado for each. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, me sirve para mostrar la información que está almacenada en el arreglo. ¿Cómo hago para mostrar? Simplemente utilizamos el system.out.println y lo único que hacemos es imprimir la i. Como usted puede observar, es diferente al bucle for, sin embargo debería mostrarnos lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Pero como usted puede observar, el for each se reduce en líneas de código y si usted observa nos va a mostrar lo mismo. ¿Sí? Entonces ejecutamos el código y nos dice, mire, es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y mira. Nos muestra cómo está el arreglo. En este caso, con el 8, el 9 y el 7. ¿Sí? Entonces también funciona. Ahora, profe, de la otra forma, ¿sucedería lo mismo? Sí. No se olvide. Lo único que hacemos es cambiar, ¿no? Entonces aquí utilizamos el bucle común y corriente, ¿sí? El que utiliza 3 parámetros, ¿no? Donde inicializamos la variable, donde le decimos hasta dónde se repita y le mostramos el incremento, ¿no? Y luego simplemente lo único que hacemos es de igual manera system.out.println y igual ir mostrando cada elemento del arreglo, ¿no? Entonces, eso vimos el día de ayer, que es el código que está aquí, para mostrar la información del arreglo, y el día de hoy hemos visto una segunda forma, ¿no? Que es con una sentencia for each. La estructura y la forma se parece mucho, pero a la vez también es diferente, ¿no? Mientras con el bucle for necesitamos 3 atributos, en el for each lo único que hacemos es declarar una variable y hacerle relación al arreglo. El for each, perdón, es más simple, ¿no? Y a la final termina siendo lo mismo. Entonces, volvemos a ejecutar y vamos a observar en este caso que utilizando el for each nos da 1, 2, 3, que es la información que tiene mi vector. Y utilizando el método con el bucle for, se mantiene. Igual nos muestra el 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál de los dos métodos utilizamos para mostrar la información del arreglo? El que a usted más le convenga. Que usted piense que es más fácil. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Johnny. Johnny. Carlos, dime. Yo tengo una pregunta. Entonces, el for each solo
Es la forma abreviada del for normal, ¿no? No es una forma abreviada, es otra sentencia de control, ¿sí? Que utiliza su funcionamiento como un bucle for, sí. Sin embargo, es muy diferente, porque como usted puede observar, tiene otra composición. Sin embargo, a la final terminan haciendo lo mismo, ¿sí? Repito, no es lo mismo. Tienen casi la misma estructura, pero como usted ve, la composición aparentemente es diferente. En el bucle for usted puede observar que voy utilizando como que las posiciones del arreglo, ¿no? Porque le voy diciendo que me vaya imprimiendo la posición 0, la posición 1, la posición 2. En cambio, el for each lo que hace es manejar los índices simplemente, ¿sí? Entonces le dice los índices que están en el array 1, imprime, ¿sí? Lo que está dentro de cada índice. Es más simplificado. No es lo mismo, aunque se parecen mucho. No sé si con eso respondí tu pregunta, Carlos, me parece que. Sí, sí, ya podemos claro. Perfecto. Bueno, entonces, esas dos formas tenemos, jóvenes, para mostrar la información que tiene un arreglo almacenado, ¿sí? ¿Cuál escogemos? La que a usted le parezca más simple, y lo importante es que la operación que nos muestra la información se llama escritura. ¿De acuerdo? Michael, ¿dudas? No, Inge, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, miren, ya tenemos dos operaciones. Las dos operaciones las vimos el día de ayer, a pesar de que no sabíamos que son operaciones como tal, ¿sí? Eran necesarias para poder trabajar con vectores. Siempre es importante ingresar la información en el vector y luego mostrarla. Pues, son dos operaciones básicas y elementales, ¿sí? Bueno, vamos con la tercera. ¿Cuál es la tercera operación? Copiar. ¿De qué se trata esta operación? De que podamos copiar la información que está en un array, almacenarlo en otro array, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo hacemos eso? Fácil y simple. Nuevamente, hacemos utilización del bucle for, ¿sí? Y en este caso, vamos a decir que desde la posición 0, siempre y cuando esa posición sea menor al array 2, porque es en el que yo voy a copiar la información, en cada posición suceda esto, tan fácil como es. En cada posición del array 2, que por favor me vaya almacenando lo que hay en la posición del arreglo 1. Y listo. Básicamente lo que estoy haciendo es copiando lo que está en un vector y almacenando en otro. Como usted puede observar, en el bucle for manejo las dimensiones o las características del array en el que voy a copiar la información. Y luego, lo único que estoy diciéndole ya en el bucle como tal es que en cada posición del array 2 me vaya almacenando lo que hay en el array 1. Es decir, si en la primera posición yo tengo el 5, pues ese 5 también va a estar en la posición 1 del segundo array. Si luego está el 7, se copia la posición 2 del otro array. Y así sucesivamente, ¿sí? Obviamente, para que este método copiar funcione, los dos arreglos deben tener la misma dimensión, ¿no? Si no, nos va a dar error, ¿de acuerdo? Entonces, como usted puede observar, al inicio del programa yo tengo mi array 1, que es con el que he estado ingresando la información y es el que he estado mostrando los datos. Sin embargo, ya para lo que es copiar, he utilizado el array 2, ¿sí? Porque hasta este momento ese array estaba vacío, porque no le he puesto ningún dato. Entonces, al utilizar el método, el bucle for, y utilizar esta línea de código que estoy subrayando, estoy llenando la información. ¿Pero con qué información? Con la que ya está en el array 1. Es decir, estoy duplicando vectores.
estoy llenando un vector con información de otro vector, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el proceso de escritura, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si es que en verdad se copia, ¿no? Voy a utilizar nuevamente el for each, ¿sí? Entonces, declaro una variable. En este caso ahora quiero que me muestre lo que está en el array 2, ¿sí? Y mostramos, ¿no? En este caso sería live. Entonces, si usted observa, voy a comentar la parte de arriba. Entonces, si usted observa, yo ingresé la información en el array 1 y luego estoy mostrando la información del array. Ahorita, lo que hice con este bucle for es copiar la información del arreglo 1 en el arreglo 2 y lo siguiente, he colocado un for each para que me muestre lo que está en el array 2. Entonces, si yo ejecuto hasta aquí el ejercicio, ¿qué me va a permitir? Primero, ingresar la información en el array 1. Luego, me va a salir ya el array con los datos ingresados. Y con esto que he hecho de copiar, debería salirme otra vez el vector igualito al array 1, porque en el array 2 lo único que estoy haciendo es copiando la información. Entonces, dicho esto, miren, si yo hago esto, ingreso, ¿no? En este caso, los números, ¿sí? Y miren, esto que está aquí corresponde al arreglo 1. Y esto que está acá corresponde al arreglo 2. ¿Por qué sale lo mismo? Porque con la operación copiar mediante el uso de este bucle for, he rellenado, repito, el arreglo 2 con los datos que se encuentran en el arreglo 1. Y de esa forma yo podría copiar la información de un vector en otro. ¿Preguntas hasta ahí? Emil, ¿alguna pregunta? No, profe. Emily, ¿alguna cosa que no esté quedando clara? Todo claro, Inge. Perfecto. Entonces, de esa manera hemos aprendido la operación copiar. Repito, estoy dando las operaciones con código. Luego vamos a utilizar la librería array y todo se simplifica, es cierto. Pero también es cierto que en algún instante nos falla la librería array por alguna manera, de alguna forma o por alguna situación, y siempre es bueno como que tener un respaldo, ¿no? Saber de dónde vienen las cosas. Es como cuando usted está aprendiendo física o análisis matemático, no sé cómo se llame ahora. Y para que usted pueda utilizar una fórmula, ¿qué es lo primero que hace el docente? Indicarle de dónde viene la fórmula. No es que la fórmula viene de la nada. Entonces, prácticamente eso es lo que estamos haciendo en este momento. Que usted vea que todo lo que la librería array tiene es porque está implementado de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hemos visto ya la tercera operación. Vamos con la cuarta, ¿no? En este caso era la suma de datos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la suma de datos, que igual, usted en el ejercicio número 3 ya lo hizo, ¿sí? Sin embargo, sí, vamos a volver a especificarlo, ¿no? Entonces, si yo quiero sumar los datos, ¿sí? O los elementos que tengo en un arreglo, tengo que necesariamente recurrir a lo que son los acumuladores. No se olvide que un acumulador, como su palabra lo indica, es una variable que se va incrementando a sí misma mediante alguna operación. Entonces, cuando nosotros utilizamos acumuladores, siempre tenemos que inicializarlo de cierta manera en el valor que corresponde, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a poner que mi acumulador, que se va a llamar suma, empiece en 0, que es lo más lógico, ¿no? Para que de a poco vaya sumando cada elemento del array y al final nos muestre la respuesta, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Luego, vamos a empezar a sumar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, recorremos los elementos del bucle, ¿sí? Los elementos del arreglo con un bucle for, ¿no? Nuevamente, int i igual a 0,
siempre y cuando i sea menor que el array 1.length, porque vamos a sumar los elementos del arreglo 1, ¿sí? Y ese proceso va a irse incrementando de 1 en 1. ¿Sí? Entonces, vamos a recorrer el arreglo, ¿y qué es lo que vamos a decirle para que se sumen los elementos? Lo que ustedes ya hicieron, decirle que suma va a ser igual, ¿sí?, a la misma variable suma más cada una de las posiciones de mi arreglo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, lo que estamos haciendo es ir sumando, ¿no? Suma vale, en este caso, 0. ¿Sí? Le sumamos lo que está en la posición 0, que puede ser el 5, lo que sea, y continúa, ¿no? Sigue el proceso. Ahora, ¿cuánto vale suma? 5. Sumamos lo que está en la siguiente posición, que es el 7. Entonces, ahora suma vale 12. Seguimos, ¿sí? Suma, ¿cuánto vale? 12. Más la siguiente posición, que es 8. ¿Cuánto vale ahora suma? 20. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la forma de definir como que una suma en donde una variable se va incrementando a sí misma. Sin embargo, esta es como que la notación ya antigua, ¿no? La más viejita. Sin embargo, nosotros ya que somos programadores, ¿sí?, hacemos la siguiente expresión. Suma es más igual al array 1 y las posiciones que tiene, ¿no? Entonces, las dos formas son lo mismo, ¿no? Al momento de nosotros decir que suma es igual a suma más cada elemento de cada posición del arreglo, es lo mismo que decirle esta expresión que está aquí. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál utiliza? La que a usted más le convenga, ¿no? Generalmente, repito, se utiliza la nomenclatura que está en este momento en la pantalla. Ahí yo entiendo que la suma es igual a la suma más la posición, lo que tenga en el array, ¿no? Y luego sigue siendo suma igual a lo que tenía más lo que está en la otra posición, y así se va incrementando poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, repito, de las dos formas es lo mismo. ¿Cuál utiliza usted? La que más le guste, o la que más entienda, o la que más se acomode. Ya depende de usted. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso se va a ir repitiendo hasta que se recorra todos los elementos del arreglo. Sin embargo, lo único que está haciendo ese bucle for es sumando. Para nosotros poder ya observar la respuesta como tal, lo único que necesitamos hacer es imprimir, ¿no? Pero el imprimir siempre va a ir, en este caso, fuera del bucle for, porque ya queremos mostrar únicamente la respuesta final. Si nosotros ponemos el system out print line en el for, nos va a ir mostrando cuánto va valiendo la suma de acuerdo a cada suma, ¿sí? Aunque redunde, ¿no? Saber cuánto va incrementándose la operación con cada proceso. Entonces, en este caso no es de interés el ir viendo cómo se va incrementando la variable suma, sino más bien que me muestre la respuesta final, ¿no? Entonces, dicho esto, sí, lo único que me quedaría es la suma es y listo. Entonces, en este caso, de esa manera, yo podría ir sumando los elementos que están dentro de mi arreglo, ¿sí? Luego ustedes vieron que Brian utilizó otra. Se ahorró este bucle y automáticamente sumó los elementos de un vector. Sin embargo, es importante, repito, que usted vea de dónde sale ese método. O sea, no es que sale del aire. ¿Sí? Por detrás de lo que es el uso de la clase array están definidos estos métodos. Es verdad que nosotros solo utilizamos ya para poner el atributo y listo, funciona. Sin embargo, repito, siempre es importante ver de dónde sale. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago el proceso, tengo 7, 8 y 9, debería salirme 24, ¿no? Entonces, bueno, está mostrar los elementos de la primer arreglo, mostrar los elementos del segundo arreglo, y miren, ya no sale, ¿no? La suma es 24, que básicamente es la verdad, ¿no? Si yo sumo 7 más 8 más 9, pues obviamente es 24. Entonces, de esta manera, jóvenes,
nosotros podemos sumar, ¿sí?, los elementos que forman parte de un arreglo. Preguntas hasta ahí. Iván, ¿alguna cosa que no esté clara? No todo claro. Sí. No sé, Mateo, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara por el momento? No, Inge, todo está entendido. ¿Sí? Entonces, miren, son operaciones básicas, ¿no? Lectura, escritura, copiar, la suma de los datos de un arreglo, ¿sí? Y listo. O sea, repito, estamos viendo de dónde salen los métodos de la clase array. Nada más, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos con la siguiente operación, que en este caso es de promedio, que de igual manera usted en el ejercicio 3 ya lo puso en práctica, ¿sí? Ya lo hizo. Sin embargo, el promedio, como usted sabe, es el valor que se obtiene de sumar una cantidad de dígitos y dividir para ese número de dígitos, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la definición de promedio o media aritmética, que es lo mismo. Entonces, si usted ve en algún ejercicio que le diga determinar el promedio o determinar la media, está hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, para obtener el promedio, ¿sí?, de entre los datos de un arreglo, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable donde nosotros podamos almacenar ese valor, ¿sí? ¿Por qué no podría ser entera, Fátima? ¿Por qué no puedo poner en promedio int? Porque a veces en un promedio sabe salir con decimales. Perfecto, porque generalmente el promedio siempre tiene algún decimal, ¿no? Al poner int y tener como respuesta un decimal nos va a dar un error. Entonces, para evitarnos eso, directamente, doble, se acabó el i, ¿sí? Listo, entonces, la operación del promedio es súper simple, ¿no? Promedio va a ser igual a ¿qué? A la suma de los elementos, que en este caso se llama suma, dividido para el número de elementos. En este caso, nosotros tenemos una variable que nos da la longitud del vector, que se llama n elementos. ¿Sí? Y listo. Con esa división, nosotros ya vamos a obtener el promedio de los elementos que están dentro de un vector, ¿sí? Simplemente ya nos faltaría únicamente mostrar el promedio y le vamos a poner promedio es, y le vamos a adjuntar la variable promedio. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente el promedio se utiliza de esta manera, ¿no? Repito, dividiendo el valor de la suma de todos los elementos dividido para la longitud del vector o el número de elementos con el que cuenta el arreglo, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Quizás hallar el promedio es el proceso matemático que mayor dominio tenemos, porque en nuestra época de estudiante al menos solo vivimos sacando promedios para ver qué nos ha pasado. Entonces, pienso que esta operación como tal no es nada del otro mundo. Sin embargo, debemos tener claro que para hablar de vectores es importante primero obtener la suma de los elementos del arreglo y luego saber el número de elementos que se tiene. Entonces, eso podría ser así, ¿no? Y listo. Ahora, profe, ¿por qué no puso array 1.length o array 2.length? ¿También funciona? Sí. En este caso, saldría lo mismo, ¿no? Sin embargo, como yo inicialicé al principio que va a ser 3, pues para el promedio utilizo esa variable. Pero si usted quiere, lo más lógico sería ponerle el array, ¿no? En este caso sería array 1.length y debería funcionar, ¿sí? A la final, sea cual sea la forma en la que obtengamos el número de elementos que tiene el vector, funciona, ¿sí? Entonces, miren, volvemos a ejecutar y en este caso tenemos, ¿no? ¿Sí? 2, 4 y 6 debería darnos como promedio 4. Entonces, miren, nos muestra el primer vector, nos muestra la copia del primer vector
nos muestra la suma de elementos del primer vector y nos muestra el promedio de los elementos del vector. Entonces, poco a poco hemos ido desarrollando cada una de las operaciones, repito, utilizando código, ¿sí? Utilizando las líneas de código que usted aprendió en programación 1 y programación 2. Hasta ahí. Joel, ¿alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta. Vamos viendo. Joseph, ¿alguna cosa que no esté quedando clara? Joseph Cóndor. Joseph. Por favor. Sí, se entendió. Perfecto. ¿Sí? Bueno, no se olviden, ¿no? Estar atentos, por favor. Vamos, siguiente operación, ya para tratar de ir finalizando esta primera parte. ¿Cómo determinar o cómo podemos obtener el valor máximo que tiene un arreglo? ¿Sí? Entonces, para ello, igual tenemos que recurrir a un bucle y empezar a hacer una especie de comparación, ¿no? Entonces, vamos a empezar este proceso declarando una variable que se llame mayor, ¿sí? Es decir, en esa variable nosotros vamos a almacenar el elemento que tenga mayor cantidad, el elemento más alto, ¿no? ¿Sí? Luego, para nosotros determinar el elemento máximo de un arreglo, vamos a decirle que esta variable que se llama mayor almacene la información que está en el array 1 en la posición 0. Es decir, a la variable mayor, repito, le estamos diciendo que obtenga o sea igual al dato que está en la primera posición del array 1. ¿Sí? Si nosotros ingresamos por teclado el 2, lo que estamos diciéndole es que la variable mayor en este momento sea 2. ¿Sí? ¿Por qué le inicializamos de esa manera? Porque siempre tratamos de ir analizando todo desde la primera posición. Y eso sucede en la mayoría de estructuras de datos. Siempre empezamos analizando información, datos, lo que tenga la estructura desde la cabeza, desde el inicio, desde el primer elemento. Entonces, por esa razón, para nosotros determinar cuál es el elemento máximo del arreglo, a la variable mayor le hemos asignado el valor de la primera posición, ¿sí? Entonces, ahorita mi variable tiene el valor de la posición 0 del arreglo 1, pero tenemos que ir haciendo una comparación, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, procedemos a crear un bucle for para recorrer todas las posiciones del arreglo e ir tratando de buscar el elemento máximo, ¿no? Entonces, de igual manera, tal como hemos hecho, ¿sí?, durante toda la clase del día de hoy, ponemos el bucle for con las condiciones que ya sabemos, ¿sí? Y en el interior, jóvenes, para nosotros poder identificar cuál es el valor máximo de un arreglo, vamos a colocar un condicional if. ¿De acuerdo? Sí. Pero, ¿qué va a decir el if? ¿Cuál es la condición? La siguiente. La información de mi arreglo 1, de acuerdo a su posición, tiene que ser mayor a mi variable mayor. Si eso sucede, mi variable mayor va a almacenar ese dato. ¿De acuerdo? Y si no sucede eso, mayor sigue teniendo su valor. Luego de que termine de analizar todo el arreglo, lo único que nos faltaría es mostrar ese número mayor. Entonces ponemos el elemento mayor
dos puntos, y le adjuntamos la variable mayor, que es la que va a almacenar la información. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Recorro el arreglo posición por posición, y mientras voy recorriendo ese arreglo, voy analizando ese if, esa condición. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Lo que está en la posición 0 es mayor que mi variable mayor. Si es que eso sucede, ingresa a la RAC. Caso contrario, estaría asimilando el método que ese número es el mayor. Pero sigue el proceso, ¿no? Es decir, en caso de que no se cumpla, le almacena ahora al mayor y vuelve a hacer el análisis. Ejemplo, tenemos que el 7 es del primer elemento, ¿sí? Y el segundo elemento es del 9. Entonces, 7 es mayor que 9. Perdón, 9 es mayor que 7. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mi variable mayor, ¿sí?, se llama 7 y vuelve a hacer el análisis con la siguiente posición. Si se cumple la condición, ejemplo, el siguiente número es 11, 11 es mayor que 9 ahora, sí, entonces ahora mi variable mayor vale 11 y sigue recorriendo. Si el siguiente valor fuera 5, ¿sí?, se rompe la condición y con eso estaríamos mostrando el elemento mayor. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si nosotros ejecutamos esto y ponemos en desorden, 7, 3 y 9, tendría que darnos como resultado que el elemento mayor es 9. Veamos qué es lo que sucede. Se cumple. Si nosotros vemos después del promedio, podemos observar que el elemento mayor es 9. Y listo. Con este código que está aquí, que acabamos de escribir, hemos determinado cuál es el elemento máximo o cuál es el máximo valor que tiene este arreglo. Preguntas hasta ahí, Nicolás. No, profe, ninguna. ¿Sí? Entonces, miren, en base a esa comparación, lo único que hemos hecho es ir determinando, de acuerdo a los números que están almacenados en las diferentes posiciones, cuál es el término más alto, el de mayor valor, el elemento máximo. ¿Sí? Una vez que se llega a esa conclusión, lo único que hacemos es imprimir la respuesta. ¿Sí? Y bueno, para finalizar, vamos con el mínimo. ¿Cómo determinar cuál es el valor mínimo de un arreglo? Es bastante parecido a lo que acabamos de hacer. Lo único que cambia es la condición, porque a la final se sigue haciendo el análisis con todas las posiciones y a la final el elemento más pequeño es el que debe mostrarse. Entonces, al igual que en el caso anterior, declaramos una variable donde vamos a asignar el mínimo valor de la renta. Luego, ¿sí?, en este caso menor, ¿sí?, lo volvemos a inicializar en la posición 0. ¿Sí? Entonces, nuevamente le decimos que la variable menor coja el dato del primer término de la renta. ¿Sí? Luego empezamos a recorrer cada arreglo, ¿no? Perdón, cada elemento de la regla. De igual manera, usted sabe que para recorrer ya deberíamos saber de memoria todo lo que conlleva el ponerle el for. Y una vez que hemos hecho el for para recorrer el arreglo como tal, ¿sí?, nuevamente establecemos un if, ¿no? En este caso ahora la condición será que la posición del arreglo o la información que hay en cada posición del arreglo tiene que ser menor que nuestra variable menor. Si eso se cumple, ingresa al arreglo y ahora mi variable menor va a almacenar el dato de esa posición que cumple, ¿no? Obviamente, si no cumple,
muere el proceso y para finalizar y poder observar cuál es el menor, lo único que hacemos es imprimir, ¿no? El elemento menor es y le añadimos la variable menor. ¿Sí? Entonces, un proceso parecido al que utilizamos para el máximo, pero ahora con un método o un bucle que nos va a permitir identificar cuál es el valor más pequeño del arreglo, ¿no? Entonces, los dos son bastante parecidos, lo único que cambia es la conceptualización, por ende cambia la estructura como tal, ¿sí? Por un lado tenemos cómo encontrar el valor más alto que tiene el arreglo, y por el otro tenemos el valor más bajo, ¿no? El más ínfimo, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos, ¿sí? Nuevamente, ponemos el 6, ponemos el 2 y ponemos el 8, automáticamente, mire, nos dice, el elemento mayor es 8, lógico. Nuestro arreglo está formado por 6, 2 y 8. ¿Cuál es el más alto? El 8. Y, mire, también se cumple con el elemento menor. En este caso, ¿cuál es? El 2. Si usted observa la información del arreglo, tiene lógica. Entre el 6, el 2 y el 8, el menor es el 2. Y se sigue respetando, mire, tanto la suma como el promedio. Si nosotros sumamos 6 más 2 más 8, nos da 16 y el promedio nos daría 5. ¿Sí? Y listo, miren. Con eso hemos visto prácticamente las operaciones básicas que nosotros podemos desarrollar con los arreglos, ¿sí? Lo que es lectura, lo que es escritura, cómo copiar información de un arreglo a otro, cómo sumar los datos de un arreglo, cómo sacar el promedio, ¿sí? Cómo determinar el máximo valor y cómo determinar el valor mínimo, ¿sí? Entonces, hemos cubierto ya en este momento las 7 operaciones básicas que podemos realizar con los arreglos. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas. Alexander Chicango, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna cosa que no esté clara? No, Inge, todo sí está perfectamente claro. ¿Sí? Entonces, mire, repito, lo que hemos hecho en esta primera parte de la clase es tratar de simular de alguna manera cómo funcionan los métodos de la clase Array, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a utilizar desde este momento, ¿sí? Preguntas, John. No, profe, ninguno. Ya. Listo. Entonces, ahora sí, vamos con la siguiente parte de la clase. Ya. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya, perfecto, gracias. Listo, entonces, vamos. Clase java.uti.arrays, ¿sí? Esta clase dice que proporciona múltiples métodos para manipular arreglos sobre múltiples tipos de datos. Es decir, esta clase nos va a permitir utilizar ya métodos predeterminados. Métodos que en la clase Array ya están totalmente desarrollados y que nosotros lo único que haremos es invocar el método y poner el atributo que necesita. Obviamente, cada método tiene una función diferente, ¿sí? Y lo más importante es que nosotros sepamos dos cosas. La primera, ¿qué función tiene ese método? Y la segunda, ¿qué atributo debemos ponerle? ¿Sí? Porque no nos sirve de nada conocer sobre la clase Arrays si cuando quiero invocar un método no sé qué elementos debo poner en el método. Entonces, ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es tratar de beneficiarnos al máximo de interfaces que ya están predeterminadas. Entonces, es muy importante que usted sepa y tenga muy claro qué parámetros necesita cada método. Repito, si es que usted no tiene claro eso,
lo más probable es que no pueda sacarle el 100% a cada uno de los métodos. Entonces es importante, repito, que usted al momento de utilizar un método de la clase array sepa qué poner. Ejemplo, vamos a suponer que hay un método para barrer. ¿Qué necesita como atributo? Una escoba, por ejemplo. Y usted, en vez de ponerle una escoba, le pone una almohada. No estoy aprovechando el método de forma eficiente, ¿sí? Entonces, es muy importante, repito, que usted sepa qué hace el método y qué atributos necesita. Solo de esa forma, usted va a poder aprovechar al 100% de la utilidad de cada uno de los métodos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo funcionan los métodos? ¿Cómo se los llama? ¿Cómo se los invoca? Tal como está, ¿sí?, en su pantalla. Arrays. El nombre del método, cualquiera que sea, y el parámetro. Repito, el parámetro depende del método. En algunos métodos solo necesitas poner el arreglo. En la mayoría es así. Sin embargo, dependerá del método que usted vaya a utilizar para saber si tiene 1, 2, 3, 4 parámetros y lo más importante, cuáles son esos parámetros. Entonces, para poder nosotros beneficiarnos, repito, al 100% de esta clase arrays, necesitamos tener muy claros los métodos, ¿sí? Entonces, repito, las clases están para beneficiarnos, para aprovecharlas, para simplificar código, perfecto, pero hay que saberlo utilizar. Si no tenemos claros los métodos que ingresamos, ¿sí?, la vamos a inutilizar, es decir, no nos va a servir como deseamos. Entonces debemos tener muy clara esa información, ¿de acuerdo? Entonces, miren, yo he puesto en esta diapositiva 7 métodos de la clase array, ¿no? Obviamente hay un montón, ¿sí? Sin embargo, yo he puesto como que los 7 más importantes de los 7 principales, ¿no? Entonces tenemos el método binary search, el copy of range, el equals, el fill, el sort, el toString. Brian nos mostró el sum, y así hay algunos métodos, ¿no? Entonces hay que tener muy claros cada uno de los métodos. ¿Para qué sirve y qué atributos necesita y qué es lo que nos devuelve? Porque también es importante eso, ¿no? Entonces, miren, en este caso el binary search nos dice que busca un valor que le pasamos por parámetro y nos devuelve su posición, ¿sí? Para ello, el arreglo debe estar ordenado, dice el método, ¿sí? Parámetros, dice, puede estar un array y un valor, ¿sí? Los dos tienen que ser del mismo tipo. Estos pueden ser byte, char, doble, float, add, long, short u object, ¿sí? Y nos devuelve un entero, ¿sí? ¿Por qué nos devuelve un entero? Porque nos devuelve la posición en la que está un valor específico, ¿sí? Luego tenemos el copy of para copiar un array. Es decir, ya nos libramos de hacer ese bucle ahí que acabamos de observar, sino simplemente ponemos copy of y listo. Ya copiamos la información de un array a otro. Sin embargo, si algún rato no te acuerdas del método, sabes que utilizando un bucle también se puede, ¿sí? Entonces, antes, ¿sí?, que no había tantas interfaces predeterminadas, ¿qué tocaba hacer? Código puro, directo. ¿Sí? No había que la librería esta que simplifica nada, todo con código desde cero, ¿sí? Luego tenemos otra forma de copiar, copy of branch, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre copy of y copy of branch? Que el copy hace una copia íntegra del otro array. El copy of branch nos da la posibilidad de copiar solo una parte. Entonces, eso también debemos tener muy presente, ¿no? Luego, el equals, dime, Emil. Usted dijo que antes no habían este tipo de librerías. ¿Antes en sus tiempos o antes incluso antes de que usted aprendiera? Antes. O sea, es como es como decir, ¿no? Que antes, antes que mí, obviamente cuando yo empecé a estudiar esto ya había, ¿no? Sin embargo, yo siempre tuve docentes que he tenido la suerte de que siempre me indiquen
de dónde vienen las cosas, ¿sí? Entonces yo quiero con ustedes hacer lo mismo, ¿sí? Entonces obviamente a mi docente, si tal vez él fue que tuvo que empezar desde cero, ¿no? En mis tiempos ya existía la clase Array, ya trabajamos con esta clase. Al momento de decir antes de eso, cuando recién se inició la programación, que tampoco es que es hace muchísimo, ¿no? Entonces a eso voy. Sí, sí, Emil, es como para hacer Ok, interesante un poco, ¿de acuerdo? ya. Listo. Entonces, repito, ¿no? El copy branch es para copiar no netamente todo el array, sino en un intervalo de posiciones. El equals para ver si dos arrays son iguales, tienen la misma información. El fill para rellenar arreglos con un parámetro definido. El sort, que nos va a permitir ordenar el array, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos datos en desorden, el sort nos va a permitir ordenar, ya sea si son numéricos en orden ascendente y si son de strings o charts en orden alfabético, ¿sí? Y el toString, que es convertir el contenido de un array en una cadena, es decir, en una variable tipo cadena, es decir, en una palabra, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí yo tengo 7 métodos, ¿sí? Ojo, la clase array tiene un montón, sí. He puesto los principales, los más utilizados, ¿sí? Obviamente, de acuerdo a cómo vayamos trabajando, aparecerán más, lógico, ¿sí? Conforme vayan apareciendo, pues los iremos explicando. Sin embargo, como el día de hoy es simplemente verificar los principales métodos que tiene esta clase, pues solo he puesto estos 7, ¿sí? En esta tablita. Preguntas hasta ahí. Emily, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está entendido lo que es la clase array? ¿Cómo funciona? ¿Y estos 7 métodos qué es lo que hace? Sí, Inge, sí está entendido. Entonces, miren, lo importante de esta tablita que encontré es como que ver, ¿no? Que aparte de que nos da la descripción, es decir, para qué sirve, también nos dice los parámetros que acepta el método y lo más importante, qué nos va a devolver, ¿sí? Entonces, en el binary search usted va a recibir como respuesta un entero, ¿sí? En el equals, un valor de verdad, ¿no? O son iguales o no son iguales, es decir, es verdadero o es falso, ¿sí? Y en el toString, por ejemplo, te convierte el arreglo como estructura en una cadena, es decir, en una palabra. Entonces, siempre es importante, repito, saber qué hace el método, qué parámetros recibe y qué es lo que nos da como respuesta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir nuevamente al NetBeans y vamos a ir implementando al menos estos 7 métodos para que usted vaya observando cómo funciona, ¿sí? Hasta ahí, mientras creo un nuevo proyecto para que no se mezcle con este que acabamos de hacer. No sé, Joel, si tienes alguna pregunta. No. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto, le voy a poner clase array para ir viendo los métodos, ¿no? O sea, simplemente que usted, aparte de lo que es la teoría, también te observe, ¿no? O sea, vaya viendo para qué funciona, hasta para que luego lo puedas utilizar. Siempre es importante ir verificando qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a inicializar esta clase creando un arreglo, ¿no? Voy a crear un arreglo de enteros que se llame nu y para ir acortando todo voy a ir poniendo directo. O sea, no voy a ingresar por teclado, sino lo voy a llenar directo al arreglo. Repito, es simplemente para que usted vaya observando cómo funciona cada método de la clase array, ¿sí? Entonces, bueno, vamos poniendo valores arbitrarios, ¿sí? De momento los voy a poner ordenaditos, ¿sí? Ya cuando utilicemos el método sort, ahí ahí cambio los números para ver si es que funciona o no funciona, ¿sí? Entonces, he declarado un arreglo de dimensión 7, ¿no? 2, 4, 6, 7. Pongamos para que sea par. Listo.
Entonces, tengo un arreglo de tipo entero que se llama num, que tiene 8 elementos, ¿sí? Y con este arreglo voy a empezar a jugar con cada uno de los métodos de la clase array. Repito, métodos hay un montón. Usted ya va a observar en este ejercicio, ¿sí? Yo he puesto ahí como que los más utilizados. De ahí de que pueden aparecer más, lógicamente, pueden aparecer más. Entonces, vamos con el primer método, ¿no? Entonces, para irlos diferenciando, voy como que a ponerles así, ¿no? Entonces, el primero era binary search. Listo. Entonces, tenemos el primero, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué hacemos? Si ponemos arrays, la clase, listo. Y como usted puede observar, mire, todos estos métodos nos permite utilizar la clase array, ¿sí? Todos estos. Algunos están en la tablita, otros no están, como el dep hashcode, dep toString, como el hashcode, como el parallel set all, ¿sí? El split iterator, el string, que es el que utilizaba Brian. O sea, hay algunos más, ¿no? Entonces, repito, yo he puesto los principales. Entonces, en este caso voy a poner arrays, que es la clase, y el método, que en este caso es binary search. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué parámetro recibe? Primero, el arreglo. Mi arreglo, ¿cómo se llama? Num. Y el segundo parámetro que recibe el binary search es el elemento que queremos encontrar la posición, ¿no? Es como para búsqueda. Entonces, vamos a ponerle el 83 en este caso, ¿sí? Entonces, repito, el método binary search es como para buscar, ¿no? Recibe como atributos el arreglo, que en este caso es num, ¿sí? Y un entero, que en este caso es el, perdón, el 83, que es uno de los elementos que está en el arreglo, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Ese es simplemente el arreglo binary search, perdón, el método. Vamos a ejecutar. Ay, pero mejor hagámosle así. Pongámosle directamente acá. Para que de una vez nos imprima. Search. Pongámosle los dos puntos. Ya, y ahí debería mostrarnos. ¿Sí? Veamos qué es lo que sucede. Ya, listo. Entonces, ¿qué nos dice? Binary search 6. ¿Sí? Ahora usted dirá, ¿por qué nos da el 6? Si usted observa en el método binary search, hemos puesto como atributo el arreglo num y el elemento 83. ¿Qué nos devolvió? El 6. ¿Qué nos está devolviendo este método? La posición en la que se encuentra el elemento 83. ¿Sí? ¿Cómo verificamos eso? Fácil. Esta es la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5 y listo. ¿Está o no está en la posición 6? Sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo el método binary search? Que el elemento 83 está ¿en dónde? En la posición 6 de nuestro arreglo de números enteros num. ¿Sí? Y eso es lo que hace el método binary search. Busca la posición en la que se encuentra uno de los elementos de la regla. Preguntas hasta ahí. Nathan, ¿está entendido sí o no? Sí, sí está entendido. ¿Sí? Pues, listo. Entonces ahora, tal vez nosotros para buscar el elemento 83 con código hacemos comparaciones de término por término y bla, 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 bla. Utilizando el método de la librería, de la clase arrays, perdón, listo. Automáticamente ya nos dice el término 83 está en la posición 6. Se acabó el problema. ¿Sí? Entonces, listo. Con eso hemos utilizado y comprendido el primer método de la clase arrays. ¿Sí? Vamos, perdón, vamos
con el número, con el siguiente método, que en este caso era el copy of, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a poner System Open Line, y en este caso vamos a poner copy off. ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva? No sé, Marco, ¿se ve la diapositiva? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, bueno, esperemos que se vea un poquito más de lo que yo veo. Entonces, por ejemplo, miren, el copy of nos dice que copia un array y lo devuelve en un nuevo array, es decir, hace la copia, lo que estábamos haciendo nosotros manualmente hace rato. ¿Qué nos dice? Que como parámetros dice que debemos copiar, necesitamos enviarle un array, que es el que queremos copiar, y la longitud, ¿sí? ¿Qué nos dice aparte? Mira, que si se pase del tamaño del array original, llena con ceros las posiciones sobrantes. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Nosotros aquí tenemos un arreglo de 8 elementos, ¿no? Entonces, si yo aquí le pongo, al momento de utilizar el copy of, el arreglo num, y le pongo como dimensión el 10, lo que hace es copiar los elementos, y como en este caso mi arreglo original tiene 8 y el que le estoy creando con el copy of tiene 10, el elemento 9 y el elemento 10 los llena con 0. Entonces prácticamente eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces vamos a utilizar el método copy of. Y digo, voy a declarar, ¿sí?, un array del tipo entero, ¿sí?, que se llame num2, ¿sí? Y a este arreglo le voy a decir que utilice la clase arrays, ¿sí?, y luego utilice el copy of, ¿sí? En este caso, como primer parámetro, que haga la copia del arreglo num, que es el que está definido como inicio, y le vamos a decir que copie la misma dimensión. En este caso, igualito, que sea el 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Primero creé un arreglo que se llama número 2 de entero, ¿no? Lógico, para hacer una copia deben tener el mismo tipo de datos. Y luego, para evitar estar haciendo el bucle, que sí, que comparo, que lleno, nada. Pongo arrays.copyo y pongo los dos parámetros. El primero, el arreglo que quiero copiar, y el segundo, la longitud del arreglo que estoy formando. ¿De acuerdo? Entonces, para evitarnos estar a cada rato poniendo el bucle for, voy a crearme un metodito, ¿sí? Rapidito. Entonces voy a poner un public static, ¿sí?, public static void, que se llame mostrar array, ¿sí?, para que ustedes puedan ir viendo y no estar a cada rato utilizando el for each o el bucle for, ¿sí? Entonces, este método, rapidito, va a recibir como atributo un arreglo de tipo entero, ¿sí?, y adentro voy a poner el bucle, ¿no?, para que me vaya mostrando. Entonces, repito, este método que estoy creando en este momento es para estar evitando utilizar el bucle for o el for each a cada rato. Entonces, en este caso pongo un length. Esto que usted ya sabe, simplemente mostrar, ¿no? Tengo open line, en este caso sería el arreglo, ¿no? Y listo. Entonces, repito, he hecho este método que se llama mostrar array, repito, para evitar estar a cada rato poniendo el bucle for, ¿no? Y en este momento, para mostrar el nuevo array, voy a llamar a mi método, y en este caso le voy a decir que me muestre el arreglo número 2, que es el que está recibiendo la copia, ¿no? Entonces, el arreglo 2 es una copia del arreglo num, ¿sí? Y ahorita con mi método mostrar array, lo único que estoy haciendo es mostrar ese arreglo. Entonces, si yo hago esto, pues miren. Listo, está el arreglo, miren. Está el 8, está el 15, está el 21, está el 31, está el 45, está todo, ¿sí? Entonces, miren,
¿Se copió el arreglo? Sí se copió. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Preguntas. Marco, No, profe. ¿ha entendido cómo funciona el método copy-off? ¿Sí o no? Sí, sí es entendido. Perfecto. Entonces, miren, para copiar un vector en otro, simplemente copio parámetros, el arreglo y la dimensión. Se acabó el problema. ¿Sí? Repito nuevamente, ejecutando método copio, usted puede observar que el arreglo num2, que es el que estamos mostrando, es exactamente a mi arreglo num. Es decir, se hizo la copia. Repito, sin necesidad de estar recurriendo a un bucle, a alguna comparación o igualación, simplemente hago el llamado de la clase arrays y listo. Con eso se acabó. ¿Sí? No sé, Nathan, ¿hay alguna pregunta por el momento o puedo continuar? No hay ninguna pregunta, Inge. Ya, listo, seguimos para tratar de terminar antes de las 6. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora con el método copy of range, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poner método copy of range, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitamos saber, ¿sí? Entonces me dice copy of range, copia un array y lo devuelve en un nuevo array. Le indicamos la posición de origen y de destino, ¿sí? Es decir, este método copy of range recibe 3 parámetros, ¿no? Un arreglo, la posición de origen y la posición de destino. Es decir, para este método necesitamos 3 cosas, ¿no? Entonces, vamos nuevamente acá y de igual manera, vamos a crear ahora un arreglo de enteros que se llame num3, ¿sí? Y en este momento vamos a hacer el llamado de la clase arrays y ahora vamos a poner el copy of range. Automáticamente el NetBeans le da una descripción de qué función tiene este método, ¿no? Sí, y le indica que necesita como que 3 parámetros, ¿no? Un arreglo, ¿sí? Un int y otro int, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer una copia nuevamente de nuestro arreglo num, que es del principal, ¿sí? Y como pudimos ver, en la tablita nos dice que indiquemos la posición de inicio y la posición de final. En este caso yo voy a poner 2 y 6, ¿no? ¿Sí? Y luego, para ver si es que funciona, vamos a mostrar el array 3, ¿no es cierto? Entonces, como yo ya hice un metodito para evitarme estar a cada rato poniendo el bucle for, lo único que hago es llamarle al método mostrar array y en este caso le digo que me muestre el arreglo num3, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros ejecutamos, podemos observar, miren, ¿sí? Que en el método copy-off, copié todito el vector, pero en el método copy of range solo tengo esto, desde la posición 2, ¿hasta qué posición? Hasta la posición 6, ¿sí? Entonces, miren, diferencia entre copy of y copy of range. Copy of, copia todo, ¿sí? O copia desde el inicio hasta un segmento que usted le quiera copiar. Copy of range, en cambio, copia una porción, ¿sí? Pero necesariamente no puede comenzar desde la cabeza, sino desde el tercero hasta el octavo, o desde el séptimo al octavo. Es decir, el inicio y el fin puede estar en cualquier posición del vector, ¿sí? Entonces, mire, de esa forma ya he hecho una mini copia de mi arreglo num, ¿sí? Únicamente utilizando el método copy of range, ¿sí? Entonces, mire, hemos visto ya 3 métodos, como pueden observar, bastante simples, ¿sí? En realidad bastante complejo. El querer hacer una copia por rangos utilizando código, de que se puede, pero la complejidad también está ahí, ¿no? Entonces, preferible, mir, utilizamos la clase arrays que ya está predeterminada y listo, nos simplifica la vida. Preguntas hasta ahí, Joel.
No, no hay nada. Sebastián, ¿alguna inquietud? No, profe, todo claro. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos, siguiente. Vamos con el método equals, ¿no? Nos dice, indica si dos arrays son iguales. ¿Sí? Necesitamos, obviamente, como parámetros dos arrays, siempre y cuando sean del mismo tipo, y luego nos va a decir si es que se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces, vamos. Vamos a poner system out print line. Vamos a poner método equals, ¿sí? Listo, método equals. Entonces, al igual que el binary search, pongámosle de una vez en la misma línea de código. Entonces, arrays, punto, ¿sí? Y ponemos equals. ¿De acuerdo? Entonces, si usted observa en la descripción del NetBeans, nos dice, necesitamos como atributo dos arreglos, ¿sí? Pues ponemos equals, y en este caso, vamos a poner el num2 con el num3, ¿sí? Tan fácil como es. ¿Sí? Estoy queriendo comparar el arreglo num2 con el arreglo num3. Fátima, a simple vista, 2 y 3. ¿Son iguales sí o no? Sí, sí, están vacíos, creo. No. ¿Quién nos ayuda? A simple vista, el 2 y el 3, ¿son o no son iguales? Cualquiera, rapidito. No, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque el uno es el array completo y el otro solo es una parte del array. Perfecto. ¿Sí? En este caso, el num2 sí es una copia íntegra del num1, del num. Sin embargo, el num3 es una copia pequeña, ¿no? Solo hemos copiado una partecita. Entonces, si utilizamos el método equals, ¿sí? Lo más lógico es que debería darnos que no son iguales, ¿no? Entonces, hacemos esto y mire, método equals que nos devolvió un false, porque es falso. El arreglo número 2 y el arreglo número 3 no son iguales. Si no me cree, obsérveme. Este es del arreglo 2, el arreglo completo. Y este que está aquí es del arreglo 3. Es ilógico. El uno tiene 8 términos, el otro tiene solo 4. Es ilógico que, perdón, sean iguales. Entonces, el método equals tiene la razón, ¿no? Pero, si nosotros aquí ponemos num y luego ponemos num2, ¿sí? ¿Qué pasaría, Joel? ¿Son o no son iguales? Sí sería. Sí serían. Veamos si se cumple. ¿Sí? En este caso, sí. No se olvide que el num2 es una copia íntegra del num1. Entonces, si yo utilizo el método equals, lo más lógico es que me salga verdadero. Y es lógico. ¿Sí? Entonces, mire, se cumple. Hemos hecho los dos casos, ¿no? Poniendo dos arreglos que sabemos que son iguales y nos muestran, sí, es verdad. Y poniendo dos arreglos que son diferentes, ¿no? Como el num2 y el num3, en donde podemos observar que es falso, ¿sí? Que el método funciona, ¿sí? Nathan, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, Inge, ninguna pregunta. Bien, listo, vamos, siguiente. El método fill, para ya ir finalizando. ¿Sí? Entonces tenemos método fill. ¿Sí? Si volvemos a la presentación, nosotros podemos observar que dice que rellena un arreglo con un valor que le indiquemos como parámetro. ¿Sí? Entonces dice, un array que necesitamos para este método, un arreglo, ¿sí? Y el valor a rellenar. Entonces necesitamos dos atributos. Entonces, mire, creamos un nuevo arreglo. ¿Sí? Voy a crear un arreglo num4. ¿Sí? Y a este le voy a decir que, veamos si nos funciona. La raíz le ponemos fill. Y a este le vamos a decir que ponga el 5. ¿Sí?
¿Qué pasó? ¿Por qué no funciona? Ah, perdón. Mil disculpas, este método funciona así, sin necesidad de otro. Ya, perfecto. Entonces, miren, para el método fill, ¿sí? Le hemos dicho que al arreglo que se llama num3, ¿sí? En este caso, le llene utilizando el valor 5. ¿Sí? ¿Cómo podemos observar que eso sucede? Sí, ay, perdón. Es el método, mil disculpas. Entonces, en este caso, listo. Entonces, el método fill, como vimos hace rato, necesita como atributos un arreglo y un valor numérico para rellenarlo, ¿sí? En este caso le estamos diciendo que llene el arreglo número 3 con número 5. ¿Cómo vamos a poder observar esto? Con nuestro método mostrar array. Entonces, si nosotros ejecutamos, ¿sí? Entonces, mire, método fill, y usted puede observar que el arreglo 3, que al inicio era 21, 31, 45 y 57, al momento de utilizar el método fill, lo hemos rellenado, le hemos reasignado los valores 5, 5 y 5. ¿Sí? Entonces, de esa manera funciona el método fill. Llena un arreglo, ¿sí? Con un valor específico. En este caso, el 5. Profe, vale con otros números, lógico, depende de lo que usted vaya a hacer, ¿no? Entonces, mire, volvimos a utilizar el método fill y ahora, en vez de llenarle al arreglo de 5, le hemos puesto 9. Entonces, mire, el método fill a la final, lo único que hace es rellenar el arreglo con un número específico. Es decir, ese dato estará presente en todas las posiciones del arreglo. Preguntas hasta ahí. Carlos, ¿está entendido sí o no? Sí, está claro. ¿Sí? Entonces, mire, poco a poco hemos ido viendo cada uno de los métodos, poniéndolos en práctica, analizando cómo funcionan, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de ir avanzando un poquito más para ir finalizando. Vamos con el penúltimo método, que es el método toString, ¿sí? Como ustedes saben, el toString generalmente sirve para transformar algo a tipo string, ¿no? A un carácter. Entonces, este método lo único que hace es transformar el arreglo como estructura de datos en una variable string, en una palabra, en una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente ponemos system.out.println, ¿sí? Y lo único que hacemos es llamar a la clase array, ¿sí? Luego poner el método toString, ¿sí? Y ponerle como atributo el arreglo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta línea de código? Transformando el arreglo, el vector, ¿sí? En una cadena de caracteres, es decir, en algo de tipo string, ¿sí? Nosotros hacemos eso, bien, método toString, y ahora esto que está aquí ya no es un arreglo, es una palabra que tiene esta forma, es diferente, pero con este método toString, lo único que hacemos es transformar de escritura común y corriente como un vector a que sea ahora un string, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, Alexander, alguna duda. No, hija. Ya, listo. Para finalizar la clase del día de hoy, jóvenes, vamos con el último método y quizá el más interesante, que es el sort, que sirve para ordenar, ¿sí? Como ustedes pueden observar, el arreglo aquí está ordenado de forma ascendente, ¿no? Entonces, para jugar con el sort, voy a poner como que datos aleatorios, ¿sí? Para que ustedes vean que se ordena, ¿no? Que es lo más importante. Ya, listo. Entonces, en mi arreglo num, el principal, ¿sí? He puesto datos aleatorios, ¿no? Como ustedes ven, está el 8, el 78, el 99, el 31, están en desorden. ¿Para qué he hecho esto? Para ver que el método sort funcione, ¿no? Entonces, vamos al método sort.
¿sí? Y con eso finalizamos. Entonces, System of Line, pongamos método sort. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Simplemente hacemos el llamado a la clase arrays, ¿sí? Ubicamos el método sort, ¿sí? Y como atributo le ponemos el arreglo, ¿no? Que en este caso es null. ¿Cómo hacemos para ver? Hacemos la llamada a nuestro método mostrar array y le asignamos como atributo el arreglo num, ¿sí? Entonces, mediante el método sort, le estamos diciendo que arregle, ordene los elementos del arreglo num y luego estamos utilizando el método para mostrar el array como queda ya ordenado, ¿sí? Entonces, si todo funciona, miren, método sort, ¿sí? Si se da cuenta que en el string podemos observar que está 8, 78, 99, 31, 72, es decir, está en el desorden en el que puse, ¿cierto? Pero una vez que aplicamos el método sort, usted puede observar que automáticamente nos muestra 8, 31, 57, 72, es decir, nos muestra ordenado, ¿sí? Entonces se cumple. Entonces, mire, cada uno de los métodos que hemos visto en este momento tienen su función específica, ¿no? Los hemos ido probando de uno en uno para que usted pueda observar qué atributos o qué parámetros recibe y, más que todo, ver cómo funcionan y cuál es el resultado que nos va a mostrar o cuál es el resultado a obtener. Entonces, hemos visto, repito, 7 métodos, quizás los más utilizados, y todo en base a un arreglo común y corriente, ¿no? Hemos aprendido a localizar un elemento, a copiar un arreglo entero, a copiar un arreglo por partes, a determinar si dos arreglos son iguales, a llenar un arreglo con un dato específico, a convertir un arreglo en una cadena de caracteres y a ordenar un arreglo como tal, ¿sí? Entonces, mire, implementar la clase arrays en nuestro programa, cualquiera que sea, nos va a ayudar a optimizar código, es decir, a no empezar a repetir métodos que simplemente hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto las dos aristas. Por un lado, están los métodos de donde vienen, ¿sí? Perdón, el código de donde vienen los métodos, ¿no? Sí, como usted ve, para copiar, para sacar el mínimo, el máximo, hay bucles, hay variables, hay acumuladores, hay un montón de cosas. Y en la clase array, lo único que hacemos es llamar al método, introducir los parámetros y listo. Entonces, mire, estas son algunas de las operaciones que se pueden hacer con arreglos. Para finalizar la clase, Carlos, ¿hay alguna inquietud? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara el día de hoy? No, dije todo, pero claro. Listo, jóvenes. Entonces, el día jueves terminaríamos lo que son arreglos con los procesos de búsqueda y de ordenar con métodos específicos que son importantes que ustedes conozcan, ¿sí? Y con eso estaríamos finalizando la parte de arreglos y el día lunes podría ya tomarles la primera evaluación. Sin embargo, veamos cómo nos va el día jueves. ¿Alguna pregunta, Fátima? No, no tengo ninguna duda. Listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Procedan a registrar su asistencia y con eso nos veríamos el día jueves. ¿De acuerdo? Pasen muy bien. Los que pueden retirar, pueden hacerlo. Emil, te escucho. Ya, ¿cuál sería la dinámica de la prueba? Ya, la dinámica estaría basada en dos aspectos. Por un lado, el teórico, que lo haríamos en Google Forms, unas pocas preguntas. Y luego una parte práctica, ¿no? Donde yo pondré el ejercicio en la pantalla y ustedes tendrán un tiempo determinado para estructurarlo y subirlo a la plataforma. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Ya, listo. Por ahí alguien me dice System Out Line presente. Perfecto. Al menos vemos que algo de programación estamos aplicando. Listo, jóvenes. Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos el día jueves. Que pasen muy bien, que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego, Inge.